Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando en el tiempo, explorando nuevas catástrofes, desapariciones y todo tipo de estructuras obsoletas, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Hoy tenemos a Daniel también tocado de la garganta, así que lo tenemos en el backstage. Está ahí a tope, pero hoy no podrá participar. Y bueno, os quería comentar también que ya falta, para cuando se lance este episodio, ya faltará poco, más o menos, faltará un par de meses aún, para el evento que estamos organizando de Refugio Aventurero en Cañellas, Barcelona. Así que todos los que estéis por la zona y queréis venir, estáis invitados, es gratis, ¿vale? Y aquellos que queráis participar como están, pues preguntarlo por el Instagram de Refugio el Aventurero, así tal cual, todo juntito. A ver si nos queda algún espacio aún. Y bueno, también ya que estamos, recordar que estamos haciendo la música del libro, así que los que queráis escucharnos en Spotify o en cualquier plataforma de música, si nos buscáis como Saga Galdin, ahí está. ¿Vale? Y también buscar los libros de Alma y los futuros de Jaime, ¿eh? Los futuros lejanos de Jaime. Bueno, para los que vengan del futuro, que Jaime ya tendrá libros, pues que se los traigan y así se los firmará Jaime sin haberlos hecho aún, ¿eh? Sería curioso eso, ¿eh? Sí, no. Con anticipación, eso está muy cheto, ¿eh? Sí. Sí, y te lees tu propio libro diciendo, ¿esto lo he escrito yo? ¿Te imaginas? O sea, dirá, es increíble que yo haya conseguido hacer semejante obra maestra. Similar a Tolkien. No, hombre, no y creo no que mejor. llegue a tanto. No creo que llegue a tanto. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante el misterio, nos adentraremos en las profundidades del desastre. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de grandes misterios y hoy toca hablar de las Torres Gemelas, como es actualidad, pasó hace nada, un par de días. Y vamos a hablar de ello. Estamos en 2025, que nadie se confunda. No, en realidad hemos retrocedido en el pasado, Víctor. La máquina del tiempo lo que pasa es que está fallando últimamente. Se le hemos pedido prestada que te ha venido a firmar, a que le firmes el libro, ¿no? Y nos hemos ido allí a ver qué pasó. ¿Os imagináis que pudiéramos viajar al pasado y evitar que sucedieran estos atentados? Es que el problema es que según la teoría de Víctor, eso no podría ser posible. No. Yo se lo digo. Si funciona como en Regreso al Futuro, sí. Pero si funciona como yo creo que funciona, entonces no podremos, ¿no? Es más, Cierto. Lo que hagamos para evitarlo provocará que pase. Es lo odioso, sí, o sea, es una faena porque dices, por mucho que intentemos, nunca al final lo lograremos. Y de esto, que lo que dicen un poco en El Príncipe de Persia, seríamos los precursores de la perdición, de la gran catástrofe que ocurrió en aquel día. Aquel desafortunado 11S de 2001. A ver, que tiene cosas buenas y cosas malas. Si tienes la posibilidad de evitarlo, es malo porque no vas a poder. Pero también es bueno porque sabes que nadie va a fastidiar más de la cuenta el presente actual. Así que, por un lado, estamos a salvo. Bueno, pues el 11 de septiembre del 2001, a las 8:46 de la mañana, en la ciudad que nunca duerme, los rayos dorados del sol reflejaban la silueta de dos gigantes de acero que custodiaban el corazón de Manhattan. Era martes y la rutina era reina. Cafés en mano, corbatas apretadas, teléfonos sonando, hasta que el rugido de un avión rasgó el cielo y el mundo se detuvo. Desde una azotea en Brooklyn, una mujer dejó caer la taza al ver cómo una de las torres gemelas comenzaba a arder. En segundos, el desconcierto se apoderó de millones. No era un accidente, era el inicio de algo impensable. A las 9:03, otro avión, otro impacto, otra herida abierta. La ciudad más poderosa del planeta se encontraba indefensa. Ese día el tiempo se congeló, las líneas de teléfono colapsaron,
Las cámaras rodaban sin parar y los héroes anónimos corrieron hacia el infierno sin pensarlo. Lo que vino después fue polvo, fuego y silencio, pero también lágrimas, resistencia y memoria. Bueno, la verdad es Ya. que con esta introducción, Víctor, joder, a mí ya me da incluso cosa hablar, porque dices, es que ya incluso con mi voz o con cualquier cosa que diga la voy a pifiar. Yo, antes de continuar, hablando de ataques, como habéis podido ver, hemos sufrido ataques también desde lugares oscuros, porque ha fallado, hemos tenido problemas de sonido, y Alma es el principal objetivo, porque realmente ya llevamos varios episodios en los que se le entrecorta, de tal manera que algo has hecho, Alma, algo habrá. ¿A quién has lanzado hechizo? ¿Quién ha sido tu última víctima a la cual le has lanzado un terrible maleficio? Lanza cosas buenas, o sea que... Pero ya sabes lo que dice el dicho, que ninguna buena acción queda sin su castigo, así que... Vaya por Dios, entonces por esa regla 3 ahora entiendo muchas cosas, ahora entiendo el razonamiento de los terroristas y de muchas gentes de moralmente despreciables. ¿Para qué ser bueno si voy a recibir castigo? Soy malo y así me lo gano con todas de la ley. Sí, a ver, pasaron muchas cosas. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Yo recuerdo que estaba durmiendo aún y me desperté, era mediodía, porque de aquí a allí hay 6 horas de diferencia, así que las 8 de la mañana, pues aquí serían las 2 de la tarde, bueno, en este caso las 3 menos cuarto ya de la tarde, y yo me levantaba, y nada, me fui al comedor y puse la tele y me encontré que no había nada más que una torre en llamas en la tele, o sea, estaban todas las cadenas sintonizando esas imágenes. Y digo, ¿qué ha Tengo una pasado? pregunta, Víctor. ¿Cómo es posible que te levantaras a las 2 de la tarde? Es que no... Joder, tío. Pero bueno, ¿y qué Sí, y lo hiciste? sigo haciendo, ¿eh? Lo sigo haciendo. Cuando no tengo nada que hacer, yo me dejo dormir y igual eso, me levanto a la 1, a las 2, cuando caiga. Bueno, madre mía, o sea, estoy impresionado. Esto es otro misterio que algún día tendremos que hablar aquí. Las grandes dormilonas, las grandes... ¿Cómo te las apañas para dormir tanto? Pero vamos primero a lo que nos atañe. Respecto a tu pregunta, yo recuerdo... Claro, para aquel entonces tendría 9 años, pues yo creo que estaba estudiando. Y de repente, pues, ¡están en llamas, están en llamas! Y bueno, era la voz de mi madre. Y dije yo, ¿qué pasa, qué pasa? Y yo creía que había pasado algo en la cocina. Bueno, no sabía qué estaba pasando. Y de repente, claro, salgo, ¡mira, Jaime, mira! O sea, fue algo tan... tan impactante que incluso mi madre me permitió ver la televisión a pesar de que estaba estudiando, ¿eh? Dijo, Jaime, esto es demasiado importante para que no lo veas. Ah, bueno, vale, pues cualquier cosa, cualquier motivo para eludir el estudio, yo me apunto. Entonces, pues nada, y recuerdo, pues, bueno, prácticamente lo que has contado fue que ver primero ya una torre gemela ya estaba tocada, veía que estaba en llamas y lo siguiente que vi fue el segundo avión impactando contra la segunda. Y recuerdo, pero decir, pero ¿quién es? Lo primero que pensé fue, pero ¿quién es el tonto que se ha estrellado contra las Torres Gemelas? Yo creo que, a ver, son altas, pero el avión puede ascender. O sea, ¿ese tío qué ha pasado? ¿Le han dado el carnet de volar en una tómbola o qué? Pero luego se descubrió la cruda realidad, ¿no? Yo tengo la pregunta para ti. Ostras, bueno. A ver, creo que me he metido en camisa de 11 varas, chavales. ¿Qué hacías estudiando a la hora de comer? ¡Come! No, creo que era, pues, no, a ver, era un CS, pues, a ver, en principio, pues, estaba con algunos problemillas de matemáticas o de, no, era conocimiento del medio y nada, pues, ya sabes, los padres diciendo, hay que estudiar desde el día número 1. Entonces, pues, bueno, tratas de seguir un poco lo que dicen tus padres. Como afortunadamente acabamos de llegar, como afortunadamente pues, habíamos vuelto el verano, como tampoco había mucho que hacer, pues, me permitieron unirme y tampoco hice mucho más esa tarde. Así que espero haber contestado tu pregunta con hechos y con acontecimientos.
Sí, no, quiero también, porque caía en martes, ¿vale? Aquí en Cataluña el 11 de septiembre es festivo, entonces aquí era normal no estar haciendo nada, pero tú a lo mejor sí, entiendo que estarías en el colegio o no, Sí, porque no, si no, yo estabas en casa. estaba. No, no, yo estaba en el colegio, pues entonces me he confundido, entonces se fue otra cosa. Eh, Fue entonces al llegar, me he confundido. Es que claro, ya tengo los recuerdos un poco borrosos. ¿O lo Fue viste al desde el llegar. colegio? ¿Puede ser? No, que va, que va. Yo en el colegio no nos enteramos de nada. O sea, ahora que lo pienso, es verdad. No sabíamos lo que estaba pasando. Sí que es cierto que habíamos oído algo de que algo ha pasado, algo ha pasado. Pero claro, de pequeño, pues lo que te interesa sobre todo es jugar. Y luego fue cuando llegamos a casa, que me acuerdo que creo que llegué con mis hermanos, más o menos al mismo tiempo, nos enteramos de lo que estaba pasando y claro, entendimos la gran conmoción que sucedía entre pues, bueno, los profesores y un poco los estudiantes más mayores, ¿no? Pero nosotros estábamos jugando, no nos enteramos hasta que llegamos a casa, no nos enteramos hasta que llegamos a casa y encendimos el televisor, vaya. En la casa de una amiga, recuerdo. Entonces, yo creo que todavía no había clases, porque si hubiera habido clases, yo no hubiera estado a esa hora en la casa de mi amiga. Entonces, yo creo que al ser 11 de septiembre todavía no habían empezado las clases. No, Y yo, para 15 o así empiezan, ¿no? sí, Universidad. entonces, yo recuerdo que en aquel momento, nada, primero lo vimos como qué está pasando, pero poco después, además me acuerdo que era Matías Prats el que estaba dando el reportaje, y tampoco él tenía mucha idea de lo que estaba sucediendo, es decir, estaban dando noticias un poco en plan, como estamos comentando ahora, ¿qué es esto? ¿Se ha estrellado por accidente un avión? ¿Qué está pasando? Y iba escalando, 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 hasta que yo me di cuenta en ese momento que realmente estábamos viviendo un momento histórico. Y eso es lo más importante de todo. Yo creo que de todas las cosas, en cuanto a noticias, la del World Trade Center fue quizás el momento histórico más notable que yo he vivido. Yo pienso que sí, porque fue un momento que conmocionó al mundo entero. Y no solo conmocionó a nivel de sorpresa, sino a nivel de pensar que realmente estaba estallando una guerra. Se empezó a hablar de guerra, se empezó a hablar de no solo de terrorismo, sino de que el mundo iba a cambiar a partir de entonces. Hubo muchísima paranoia a partir de esos días que poco a poco se fue calmando, pero en el momento fue muy, muy heavy. Yo lo recuerdo eso como un momento totalmente histórico y totalmente de ponerme el vello de punta. Mm. Sí, sí, no, es que además, bueno, a ver, claro, a la mínima que sucede un gran suceso, además de tal calibre como el que estamos contando, pues obviamente hay gente que no puede asimilar el pánico, o sea, se pone a hiperventilar, y luego están las personas que aprovechan esto para meter más miedo. Empiezan a difundir noticias extremistas diciendo que se acaba el fin del mundo, en fin, ya sabéis de lo que os hablo. Total, que claro, y eso lo único que hace es sembrar más pánico y más estrés. Pero afortunadamente, pues las contramedidas en Estados Unidos funcionaron bastante bien porque tan pronto como vieron lo que estaba pasando, pues cancelaron todos los vuelos porque los ataques provenían de aviones. Entonces cancelaron todos los vuelos de todos los aeropuertos para detener así la amenaza y poco a poco los que estaban en el aire pues empezaron a estudiar sus trayectorias, cualquier movimiento extraño que indicara que hubiera, pues que pudiera haber movimiento terrorista detrás de todo ello. Pues claro, fueron al final 4, o fueron otros dos, hubo otros dos más implicados, otros dos aviones más implicados, y bueno, la verdad es que es cierto que se produjeron bastantes daños. Las zonas más afectadas fueron las dos torres gemelas, pero dentro de lo que cabe se contuvo bastante bien. Y ahora iba a hacer una pequeña cronología de los vuelos. Vale, a las 8:46 el vuelo 11 de American Airlines se estrella contra la torre norte del World Trade Center, que fue el primero. Luego a las 9:03 el vuelo 175, también de United Airlines, que impacta sobre la torre sur. Luego a las 9:37 el vuelo 77 de American Airlines se estrella contra el Pentágono. Ese ya también fue
un shock, porque que se estrelle contra un edificio, pues mira, pero que ya se vaya a por un edificio del Ministerio de Defensa ya es un poquito más Sí, complicado. Y sospechoso. luego, el último, a las 10:03, el vuelo 93 de United Airlines también se estrella en un campo de Shanksville, en Pensilvania, tras la intervención de los pasajeros. O sea, si no llega a ser por ellos, pues estaba buscando otro objetivo también. Sí, Es- según lo que tengo entendido, el objetivo era el Capitolio. No sé si esto era lo que ibas a decir tú, Alma. nada, yo no, yo iba a decir que murieron como héroes. De hecho, sacaron varios reportajes con los audios de lo que había pasado dentro. Y claro, sucedía que la gente en los vuelos ya estaba al corriente de lo que estaba pasando, estaban recibiendo noticias de que se habían estrellado varios vuelos. Entonces, sabiendo esta información, tuvieron la determinación de actuar. Para ellos mismos no supuso un cambio porque acabaron tristemente muriendo, pero salvaron probablemente muchas otras vidas. Así que sí. Sí, sí. Eh, por lo que si analizamos un poco todas las trayectorias o las intenciones de los terroristas, o sea, tendría bastante sentido porque las Torres Gemelas implican el gran poder económico de Estados Unidos. El Pentágono implica el poder militar y luego, a ver, puedo estar equivocado, pero es posible que el cuarto tuviera como objetivo la Casa Blanca porque representa el poder político. O puede ser que se quisiera estrellar contra el Congreso, que también representa el poder político de Estados Unidos. En cualquier caso, es lo que dice Alma. Los viajeros actuaron con determinación y con decisión y este último vuelo consiguieron desviar la trayectoria. Desgraciadamente, pues obviamente nadie, pues el final para ellos estaba sentenciado, su destino no cambió, pero gracias a es increíble que a pesar de la crisis que tuvieron y probablemente a pesar de que sabían que su final iba a ser el mismo, a pesar de todo ello, actuaron con rapidez, actuaron con decisión y probablemente consiguieron evitar más víctimas de las que hubo. Entonces es sin duda otra parte heroica por parte de los ciudadanos de Estados Unidos. Luego, ¿qué impacto hubo nada más ocurrir esto? En víctimas mortales, bastantes, casi 3.000. Unas 2.996 personas fallecieron, incluyendo los 19 secuestradores. En 19, ¿vale? Mm. Hubo más de 6.000 heridos. Las consecuencias económicas se estiman que los daños superaron los 10.000 millones de dólares. Y después la respuesta internacional, que se inició la guerra contra el terrorismo, con invasiones a Afganistán e Irak, además de toda la seguridad que se implementó en aeropuertos y en muchos sitios a raíz de esto, ¿no? Mm. Sí, sí, o sea, si ya de por sí pues hacían controles, ahora, bueno, a partir de entonces los controles se multiplicaron con el fin de evitar que una cosa así se repitiera. De hecho, yo he estado investigando un poco más y, de hecho, los heridos creo que no solamente eran más de 6.000, sino que además podían ascender hasta 25.000 o más o menos por ahí rondaban las cifras. Entonces, pues bueno, obviamente las Torres Gemelas, posiblemente porque fueron los primeros objetivos, fueron los dos primeros aviones que se estrellaron, pues fueron las zonas más afectadas. Porque además no solamente fue que las Torres Gemelas las únicas, es decir, el hecho de que luego las Torres Gemelas se derrumbaran, pues toda la zona que hubiera alrededor quedó gravemente afectada. Se produjo una especie de efecto dominó y cualquier zona que quedara cerca, pues también quedó visiblemente afectada. Muchos bomberos tuvieron que pedir que evacuaran la zona a fin de evitar víctimas, porque sabían lo que se avecinaba. De hecho, bueno, sabían que la cosa era grave, pero yo creo que el desastre, en el fondo, fue peor de lo que se temían, porque yo creo que si me hubieran dicho que las Torres Gemelas si me hubieran preguntado que si se iban a derrumbar, yo habría dicho que no. Pero realmente fue algo realmente tétrico la historia. Yo he estado investigando y fue todo debido al queroseno. El queroseno forma parte del combustible del avión y es altamente inflamable. ¿Qué pasó? Que cuando impactaron
pues el queroseno empezó, bueno, sirvió de alimento para el fuego que se había iniciado y poco a poco ese fuego fue derritiendo las vigas de acero que sostenían todos los pisos superiores de las Torres Gemelas. ¿Qué pasó? Que como no eran capaces de sostener los pisos superiores, estos cayeron sobre los inferiores y, claro, las vigas de los pisos inferiores estaban preparadas para soportar un piso, pero no todos los que se les venía encima. Y entonces se produjo, ya he dicho, el efecto dominó. Empezaron a colapsar y se produjo el mismo modus operandi con la segunda. Y así se produjo el gran derrumbe de las dos torres. Esto que cuentas es muy cierto. Normalmente los edificios, cuando caen, siempre es por incendio, siempre es por fuego. El World Trade Center aguantó un montón, para que os hagáis una idea. Para ver la cronología, el primer impacto fue a las 8:46:40 de la mañana y fue sobre el World Trade Center 1, la Torre 1, e impactó entre los pisos 93 y 99, es decir, tened en cuenta que ambas torres, aunque la primera era un poco más alta que la segunda, tenían 104 plantas, pues esta impactó el avión en una zona bastante alta. Quedaron atrapadas 1.344 personas en pisos superiores a lo que era el impacto, ¿vale? Después, a las 9:02 es cuando se produce el segundo impacto. Este da en el World Trade Center 2 entre los pisos 77 y 85, es decir, mucho más abajo. Estamos no al 50%, pero casi, estamos muy abajo. Esto también motivó que, de hecho, el World Trade Center 2 fuera el que más rápido cayó. Para que os hagáis una idea, a las 9:59 es cuando se derrumbaría el segundo, es decir, 56 minutos después de que impactase, aguantó casi una hora, incendiándose. Y a las 10:28 caería el primer World Trade Center. Entonces, ¿por qué cayó así? Porque, como ha contado Jaime, la construcción del World Trade Center por arquitectos era una construcción súper novedosa. Lo habían hecho con una especie de ganchos que soportaban lo que eran los pisos y tenían como una especie de soportes. Entonces, estos soportes aguantaron hasta que el calor no pudo hacer más. Entonces empezaron a derrumbarse, pero se derrumbaron recto. Imaginaos cómo habría sido el desastre si, en lugar de derrumbarse completamente recto, que es como se hace un derrumbe controlado cuando se hace por una inmobiliaria, por el Estado, cualquier cosa, que sabéis que cae así, pero porque ellos lo controlan. Sin ser controlado, cayó así, ambas cayeron así, y eso evitó todavía más daños. Pero si hubiera caído así, imaginaos, se carga un distrito entero. Eso era altísimo, para que os hagáis una idea. Entonces, soportaron mucho. ¿Qué pasa? Que pasaron muchas cosas en ese ínterin. Al principio, cuando impactó la primera torre, en la segunda torre les dijeron que había sido un accidente y que no pasaba nada. La gente que estaba empezando a evacuar volvió al trabajo. Muchos de ellos, en las propias empresas, por megafonía les decían que tenían que volver al trabajo, que no pasaba nada, que regresasen. Y muchos de ellos regresaron, que esa fue su condena final. ¿Qué pasó después? Los que estaban por encima de los pisos donde impactaron, muchos estuvieron condenados, por no decir la gran totalidad. De hecho, hay muchísimos vídeos que se pueden ver todavía por internet que son escalofriantes, en los que veréis a gente llamando con pañuelos desde los pisos superiores, tratando de salir porque el humo les estaba totalmente, no les dejaba respirar, y muchos de ellos incluso saltaron. Esto fue noticia incluso entonces, que saltaban de los pisos superiores. ¿Pero por qué? Porque literalmente se estaban asfixiando y quemando y no tenían manera. Durante todo ese interín había una antena de radio también en el World Trade Center 1. Siguieron emitiendo, siguieron diciendo que calma, que irían, que tal. Y es verdad que los servicios de emergencia fueron unos cracks. O sea, se personaron allí, armaron todo incluso sabiendo, muchos de ellos sabían que probablemente no iban a salir, subieron a tratar de rescatar a la gente. Y de lo que son bomberos, para que os hagáis una idea, murieron 344 bomberos de la ciudad de Nueva York
84 de la aduana portuaria y 23 oficiales de policía. Todos estos tratando de ayudar a la gente. Sacaron a gente, pero desde luego poco. Incluso una de las escaleras en el World Trade Center 2 quedó intacta, pero solamente 18 personas consiguieron bajar de allí. O sea, fue un caos, una locura, y algo que no sabe también la gente, que yo creo que ha pasado un poco desapercibido porque pensamos que solo se derrumbaron en las 2 torres y que el resto quedó un poco afectado, pero no es así. O sea, se derrumbaron más edificios, se derrumbaron por lo menos 8 edificios más consecuencia de esto. Para que os hagáis una idea, el World Trade Center 7, porque todo lo que es el área del World Trade Center eran como unas 65.000 hectáreas. El World Trade Center 7 se derrumbó a las 17:71, consecuencia de esto. No le había impactado, pero con los detritos, los restos que le cayeron encima, derrumbado. El World Trade Center 3, que era un hotel, también quedó completamente dañado y destruido. 3 edificios más que formaban parte de la plaza del World Trade Center también destruidos. Y después, más lejos todavía, a varias calles, estaba el Deutsche Bank, que quedó absolutamente condenado y luego lo tuvieron que destruir. Un hotel más, en un hotel Manhattan, también completamente condenado. Entonces, esto suma como 8 edificios completamente que quedaron destruidos. O sea, no solo es los 2 que conocemos todos, que son los que, sino que también, claro, ellos tuvieron tiempo de salir, de huir, etcétera. También sucede que hay gente que se quedó en las inmediaciones para ver qué pasaba, todavía no era muy consciente, y también hubo muchísimos heridos y algunos muertos que se quedaron por ahí, ni siquiera estaban en el edificio. Y luego, desde luego, aparte de esto, que son las cifras generales, que como ha dicho Víctor, en certificados de defunción al final fueron 2.753, con más de 6.000 heridos. Hay historias estremecedoras que si queréis hablamos un poco de ellas, de cómo fueron, de testigos que sobrevivieron a la catástrofe. Y una cosa muy curiosa es que después del hundimiento de las torres, aún pudieron sacar vivos a 20 personas, después del hundimiento, vivos. O sea, estaban vivos después de que se hundieran las torres. Curioso, ¿eh? Sí, no, eso, joder, esas 20 personas, o sea, eso es acto divino, o sea, no es otra cosa, porque, joder, es, no es que se te cayera, bueno, el techo de una casa, no, es que se te cayeron todo un enorme edificio sobre tu cabeza. Entonces, es que el hecho de que pudieran salvar a esas otras 20 personas después de la gran catástrofe es que, joder, ya nos tiene que decir algo. Para ellas seguramente fue volver a nacer. De hecho, hay una historia muy curiosa, si queréis la cuento ya, a colación de esto, que narra la historia de un grupo de bomberos que iban bajando ya de la torre, creo que era la 2, cuando vieron que ya no había posibilidad de salvar a nadie porque eso era un infierno y estaba todo bloqueado, bajaron. Y en lo que es la bajada, se encontraron a una mujer de cierta edad que estaba sentada en las escaleras, no podía andar y les pedí ayuda. Entonces el jefe de bomberos dijo, ¿qué hago? Pues claro, apenas tenían tiempo y él lo sabía. Claro, vosotros pensad que los bomberos son conocedores de cómo resisten las estructuras al fuego. Y ellos sabían que realmente no llevar a esa mujer era como condenarse. Igual tenían minutos para bajar. Y aún así tomó la decisión de llevarla. Y entre 4 o 6 bomberos ayudaron a la mujer a bajar. Obviamente no llegaron a bajar, se quedaron creo que en el piso 8 o en el piso 6 atrapados, pero curiosamente sucedió que justo en ese piso, por la disposición de los materiales en el momento de caer, hizo como cuña y quedaron ahí. Entonces se hundió todo el edificio, pero ellos quedaron sin ser aplastados. Y este grupo fue uno de los que pudieron rescatar después de los escombros. Con lo cual es curioso decir, tomaron esa decisión y probablemente esa decisión les salvó la vida porque si hubieran ido más rápido habrían quedado más abajo y habrían muerto. Curioso, ¿eh? Totalmente. Luego hay actualmente, bueno, hace años ya, con todo esto que has contado, hay muchos colegios de ingenieros y de arquitectos
que dicen que no es posible que por la actuación del impacto y del fuego las torres cayeran como cayeron, ni que se deteriorasen de la manera que pasó. Entonces, parece ser que aún hay indicios de no saber realmente qué pasó, o sea, de qué manera cayeron los edificios. Por lo que tú decías, la caída vertical normalmente sucede cuando son controladas, con explosivos y demás. Entonces les parece bastante raro que pasara así. Que pase con una es raro, pero que pase con las dos ya es casi imposible, ¿no? Y luego también han encontrado señales en vigas de cortes demasiado limpios, como si los hubiesen manipulado antes de que explosionasen pues, los aviones o cualquier cosa que hubiese por dentro de los edificios y pudiese provocar el hundimiento. Entonces ahí aún, a día de hoy, aún hay confusión con esto, porque no se sabe realmente qué pasó. Luego, ¿qué más ha pasado últimamente? Dicen que más de 6.700 personas han fallecido por enfermedades relacionadas con la exposición al polvo tóxico de la zona de acero, superando el número de muertes inmediatas. Luego también el Fondo de Compensación de Víctimas para el 11S a día de hoy continúa proporcionando asistencia a víctimas y sus familias. Aún hoy están ahí ayudando. De los 5 principales acusados que se rescataron, incluyendo a Khalid Sheikh Mohammed, aún esperan juicio en Guantánamo. O sea, aún están allí metidos esperando a que les hagan el juicio. Pues parece que no tiene ninguna prisa, ¿eh? No, yo creo que no se va a celebrar juicio porque dicen es que estarán ahí enterrados. Aunque se celebre el juicio, todos sabemos el resultado. Bueno, o sea, solo teniendo en cuenta cómo se toman estas cosas, porque además no son cosas para tomarse a la ligera, es que solo hay 2 posibles resultados. Después de haber cometido semejante atrocidad, a una de dos, o es cadena perpetua, o segundo, silla eléctrica, porque es que, joder, lo que hicieron fue bastante grave. Entonces, a ver, que normalmente nadie debería de poder juzgar la vida sobre otra persona, pero es que, llegados a este punto, es que es un asesinato en masa, una destrucción increíble, y entonces, pues bueno, llega un momento en el que, pues, no, es lo que tú dices, o sea, se va a procrastinar y no se va a celebrar porque es que ese tío ya no sale de ahí. No fue el primer atentado del World Trade Center, que no sé si lo sabéis. Sí. Hubo otro, creo que en los años 70, no me acuerdo qué año concreto, que fue un coche bomba también, que impactó en los sótanos y causó un incendio. Obviamente no llegó a nada, pero sí que causó destrucción. Y también hubo otro incendio, creo que previo a ese, también sufrió otro incendio una de las 2 torres. O sea, que cositas han pasado. También, curiosidades, es que hubo un funambulista que cruzó las 2 torres gemelas cuando aún estaban, simplemente con su pasarela y el soporte, logró cruzar entre las 2 torres gemelas. Es una curiosidad, es eso. Sí, eso sí que lo he oído. Además, es una historia realmente tétrica la de él, porque según lo que tengo entendido, las Torres Gemelas fueron edificadas y construidas de tal manera que pudieran adaptarse al movimiento de terremotos. ¿Eso qué quiere decir? Que la parte superior se oscilaba y ese tío, o sea, el cable no es que estuviera solo tenso, es que a veces se movía. Entonces, el tío, yo no sé cómo consiguió pasar de un lado a otro. No me acuerdo cuál era la distancia entre una torre gemela y otra, pero aún así, es que por muy pequeña que fuera, se le debió de hacer un mundo el cruzar los metros que había entre una azotea y otra. Y francamente, a ver, que el tío obviamente pasó a la historia por lo que hizo, pero también no sé si hace falta tenerlos muy puestos o unos cuantos tornillos bastante sueltos, porque, joder, es que a mí ni se me ocurriría, o sea, y mucho menos después de la historia que una vez me contasteis de ese pobre hombre, ese pobre chino que hacía el desafío de colgarse de
No, no eran precipicios, eran rascacielos también. El desafío de colgarse de rascacielos y luego volver a subirse. Después de que me contarais esa historia, bueno, a mí ni se me ocurre hacer cualquier tontería en la azotea de un edificio. Muchas personas que intentan este tipo de cosas, algunas lo consiguen y otras no. Eso es así. Si tú miras por internet, verás, es que tristemente hay muchos que no lo consiguen. No, es que Incluso claro. gente que lo ha hecho muchísimas veces, o sea, que no es ni su primer edificio, ni su primer vuelo, ni su primer salto base. De hecho, en salto base, una de las personalidades más influyentes del salto base, sabéis lo que es, ¿no? Que se tiran con este traje de tipo pájaro y planean, ¿vale? Pues uno de los más icónicos de salto base acabó muriendo pasando entre dos puentes. Es que al final es eso. El primer creador de un paracaídas francés se lanzó desde la Torre Eiffel con su paracaídas y murió. Y está grabado. Es curioso porque está grabado, es de las primeras grabaciones que hay en blanco y negro y es súper curioso de ver. Porque ves al hombre como duda, cómo se lo piensa, con su bombín, se tiró con su bombín y todo. Son gente que quiere batir récords, que tiene, pues como el que sube 40 picos de más de 8.000 y cosas así, o sea, más de 7.000 y eso. Ya, pero es lo que decíamos al principio del podcast, cuando antes estaba Dani. Hay retos y desafíos, por supuesto, pero hay algunos desafíos que yo, por supuesto, no haría ni de broma. Hay algunos, los que ponen en peligro mi vida, o sea, ya puede estar sucediendo algo muy, muy importante para que yo me la jugara de esa forma. Pongamos hipotéticamente que yo qué sé, estoy en un avión y de repente, o mejor aún, pongamos hipotéticamente que yo hubiera estado en las Torres Gemelas y Dios quiere que encuentre un paracaídas o algo así. A ver, estoy arriba del todo, la única que me queda es la de tirarme, pero aún así, el rato en el que me lanzo y estoy dándole que se abra la anilla para que se abra el paracaídas, ya te digo yo que esos momentos lo paso crudo, o sea, y es una sensación desagradable. Y claro, a fecha de día de hoy, mucha gente lo considera una locura o incluso una estupidez, pero es que en el momento de la desesperación, tú haces lo imposible o lo más desesperado para ver si algo te salva. Y es cierto que la gente que estaba en las plantas superiores sabía de certeza que si se quedaban ahí iba a morir achicharrada. Entonces, en un momento de locura o de desesperación, pues te lanzas. Y yo creo que en circunstancias similares probablemente me hubiera tirado. Y solamente en una cosa así pues me hubiera lanzado, pero que de entrada yo no me lanzo para cumplir un reto o un desafío, pero vamos, ni de broma. Y si me hubieran ofrecido mucho dinero, pues ya puede ser una cantidad ingente de dinero para que lo hubiera aceptado. Y de las personas. Consecuencias a largo plazo de lo que ocurrió. Uno ya lo he comentado antes, son la implementación de medidas de seguridad más estrictas en aeropuertos y edificios públicos. Por desgracia también hubo un aumento significativo en los crímenes de odio contra musulmanes en Estados Unidos tras los atentados. Y después se redefinieron las relaciones internacionales y las políticas de seguridad global. Vale, luego, todos aquellos que queráis saber un poco más de todo esto, como ha comentado antes Alma, creo que ha sido, hay películas y hay cosas que podéis encontrar por ahí. Por ejemplo, en Netflix tenemos el 11S y la guerra contra el terrorismo, que es una serie documental que examina los atentados y sus consecuencias, incluyendo las guerras de Afganistán e Irak. Luego, La vida que cambió el mundo, en Radio Televisión Española Play, disponible gratuitamente. Y este documental ofrece testimonios y análisis sobre cómo el 11S transformó la sociedad global. Insight 911 de National Geographic, una miniserie que proporciona una cronología detallada de los eventos. United 93, que es una película dirigida por Paul Greengrass. Esta película dramatiza los eventos a bordo del vuelo 93. Luego el World Trade Center, otra película dirigida por Oliver Stone, que se centra en la experiencia de dos policías atrapados en los escombros de las torres.
A lo mejor Esta- son de los que tú decías, sí. Sí, no, esa es otra historia de las que, para tomar nota, fueron, esto creo que los dos policías, bueno, los dos agentes implicados están interpretados además por Nicolas Cage. Creo que Nicolas Cage hacía de John McLaughlin, creo que era, y luego el oficial Will Jimeno estaba interpretado por Michael Peña. Estos dos fueron, sin lugar a dudas, dos grandes héroes nacionales porque entraron en el edificio, según lo que tengo entendido, pues, a salvar todas las vidas posibles hasta que llegaba un posible en que dijeron no podemos más porque el fuego de aquí ya nos corta el paso y el problema es que seguía subiendo de temperatura, pero que hicieron lo posible y hasta lo imposible para salvar a todo el número posible, a todo el número de personas posibles, que valga la redundancia, por favor. Y nada, pues otra historia a tener en cuenta de las que ha dicho Alma. Curioso porque a mí lo que me sorprende es que hubo muchas historias de auténticas heroicidades y de gente, ya no solo de los equipos especiales que están un poco más predispuestos, aunque lógicamente yo pienso que aunque seas de los equipos especiales, si tú sabes que vas a morir, tendrás tus reticencias a entrar, ¿vale? Pero incluso entre trabajadores de los mismos edificios hubo auténticas heroicidades. Hay una historia de un ingeniero, de uno de los ingenieros, de hecho, del World Trade Center que se encontraba dentro de la torre, que se dedicó a subir, él estaba a salvo, se dedicó a subir e ir sacando a la mayor gente posible. Y cuentan su historia realmente porque fueron viéndolo. O sea, él no sobrevivió, obvio, y su compañero tampoco. Pero lo iban viendo y qué le iban diciendo. Entonces él decía, no, tengo que sacar a más gente, tengo que ir más lejos, tengo que tal. E incluso llegó a subir a los pisos que estaban auténticamente infierno, o sea, que eran realmente todas las llamas. Y obviamente no sobrevivió, pero realmente murió como un héroe. Y no solo él, también oficinistas que no salieron por ayudar a otros, que cuentan realmente a aquellos a quienes salvaron. Hubo muchas historias de heroicidades y a mí eso me da mucha esperanza en la humanidad, en el sentido de que la gente se vuelve loca y su supervivencia primera. Pues hay ejemplos en los que no, hay ejemplos como este en la que realmente hubo un grado de altruismo bastante grande. A mí eso me reconforta, la verdad. Sí, sí, totalmente. Además son historias que, además no es que sean historias, lo que más yo creo que te reconforta es lo que tú has dicho, que no es que sean historias que alguien se ha inventado, no, que son gente que realmente existieron de verdad y que dieron sus vidas a una costa de la suya para salvar al máximo número de personas. Y la verdad es que es para tomar nota y para aprender, para que todas aquellas personas que no solamente piensan en sí mismas, para que aprendan de ellas. Bueno, No, todos debemos de aprender de ellas. yo supongo que puestos, es que claro, yo siempre digo esto, hasta que la vida no nos pone en una tesitura, realmente no sabemos cómo vamos a reaccionar. Porque tú puedes decir, no, sí, yo sería el más héroe, y luego llega el momento y eres el más cobarde. O al revés, una persona que parece timorata y luego es el primero que se inmola por los demás. Es que hasta que no te ves en la tesitura, no lo puedes saber. Y esa es la curiosidad. De hecho, para el que le interese eso, aparte de los documentales y las películas que ha comentado Víctor, yo propongo, hay dos documentales que están en YouTube abiertos y gratis que yo os recomiendo. Uno de ellos, es que no me acuerdo de los nombres, pero si buscáis World Trade Center o Torres Gemelas los vais a encontrar porque son de 1 hora y pico, cerca de las 2 horas, que son muy buenos. Uno de ellos que te retrata con imágenes cogidas de distintas cámaras, numerosas cámaras de numerosas personas que vieron toda la cronología, minuto a minuto, de lo que pasó, desde distintos ángulos, posiciones y demás, hasta que revientan los edificios, incluso cámaras de gente que la ves huyendo del polvo que está arrasando. Y hay otro que es una reconstrucción parcial con actores de este tipo de historias, pero sobre personas con nombres y apellidos, como el ingeniero que os he dicho, que ese también está muy bien porque es recreación, pero sobre historias reales que sucedieron y con los supervivientes que cuentan cómo era esa persona, qué hizo o qué hizo por ella, etcétera, etcétera. Y te lo recrea súper bien y lo ves desde dentro. Ves cómo fue las cosas desde dentro de los edificios donde estaban los trabajadores
incluso en las plantas superiores, porque hay muchísimas llamadas. Estuvieron constantemente recibiendo llamadas de los pisos superiores que decían, ¿qué hacemos? Nos estamos quedando sin oxígeno, no podemos romper las ventanas. Al principio incluso les decían que no rompieran las ventanas. Y ya, incluso fíjate si eran comedidos, es que a mí me sorprende, llamando para pedir permiso para romper las ventanas para poder respirar. Y hasta que no les dieron permiso no las rompieron, para que os hagáis una idea de cómo es el tema. Obviamente de esa gente no sobrevivió nadie porque estaba por encima del impacto y no tuvieron posibilidad de bajar. Así es. Sí. Nah, yo de hecho, yo ya he contado un poco más o menos lo que haría, pero a ver, vosotros, ¿cómo? A ver, también te digo una cosa, es imposible saber qué haría uno en cada cosa, pero supongamos hipotéticamente que si a vosotros hubiera pillado en la zona de arriba, después de haber impactado el avión, ahí, ¿qué hubierais tratado de hacer, más o menos? Porque yo ya más o menos he contado un poco lo que creo que haría. El caso de que hubiera paracaídas, no hubo paracaídas, ahí no había paracaídas para nadie. Entonces todos los que quedaron por encima del impacto no tuvieron absolutamente ninguna posibilidad. Es que por mucho que crees que no lo intentaron, claro que lo intentaron. Sí, seguro que a lo mejor puede ser que cogieran pues cualquier tela o esto para tratar de improvisar un paracaídas, pero claro, una tela no te salva, pero vamos, o sea, al final yo creo que la esperanza es lo último que se pierde y que no quede por intentarlo. Claro, pero tú piensas que hubo mucha gente que se tiró de la ventana. O sea, si tú te tiras de un edificio como ese, sabes que vas a morir. O sea, yo lo sabes, 100%. Si te tiras así, es porque lo que tienes detrás es peor incluso. O sea, peor que te estás quemando. Prefiero morir aplastado a morir achicharrado. Esa es toda la elección que tuvieron. Y hay gente que no quedó atrapada en el fuego, pero que sí quedó atrapada en zonas un poco destruidas y que se ve hasta el último momento cómo ondean el pañuelo. De hecho, hay un caso muy conocido, que es la mujer del pañuelo blanco, que era una trabajadora que quedó aislada completamente y los 56 minutos que duró la caída de la torre se la pega llamando con el pañuelo y la ves cuando cae el edificio, cómo se va abajo con el edificio. No tenían posibilidad, no hubo posibilidad. Más de lo que pasó, obvio, también hay que decir que se salvó muchísima más gente de la que murió, ¿eh? Tengamos en cuenta que ese día se calcula que había como 50.000 trabajadores en ambos edificios y cerca de 200.000 visitantes. Vosotros pensad que los edificios eran visitables. Tú podías subir, igual que subes a la Torre Eiffel o subes a otros edificios emblemáticos, incluso hasta la punta para ver todo Nueva York desde arriba. Era una de las atracciones. Entonces, había muchísima gente. Obviamente, en proporción a lo que había, se salvó muchísima más gente. Luego, como comentaba antes, tenemos también algo de teorías conspirativas. A lo largo de los años, pues han surgido diversas teorías en torno al 11S y es importante abordarlas con un enfoque crítico, basado en evidencias también. Lo que comentaba antes, la demolición controlada. Algunos sostienen que las torres fueron derribadas mediante explosivos preinstalados y, sin embargo, investigaciones del MIT y del NIST concluyen que el colapso se debió al daño estructural por los impactos y los incendios, ¿vale? Luego, también hay una teoría que se dice que se hizo a propósito. Esta teoría sugiere que el gobierno de Estados Unidos permitió deliberadamente los ataques para justificar acciones militares posteriores. Y bueno, de esto no hay evidencia concreta que respalde esta afirmación, pero bueno, en caso de que esta sea verdad, nunca va a haber evidencia para eso, así que esto quedará ahí. Luego, pues, pero muy siniestro esta última teoría. O sea, la primera no la veo como tal. La segunda me cuesta creerla, aunque sí que es cierto que hemos visto gobiernos capaces de hacer cosas muy siniestras. No lo veo poco probable, aunque sí que es cierto que hay personas en este mundo que lamentablemente, de la misma manera que hay gente altruista capaz de ponerse en la línea de fuego y salvar a otras personas, pues hay otras personas que son capaces de arrasar con todo y de utilizar una cosa o de permitir que una cosa mala suceda, a pesar de que lo saben a ciencia cierta, con tal de justificar
una campaña, otro ataque o algo que en aquel momento les puede venir muy bien. Entonces, yo debo decir que esta segunda teoría tampoco la veo plausible, en el caso del gobernante que estaba en aquel momento. Luego hay otro que también tiene que ver con lo que ha dicho Alma. El colapso del edificio 7, el World Trade Center 7, colapsó sin ser impactado por un avión, lo que genera especulaciones. Sin embargo, estudios indican que los incendios prolongados debilitaron su estructura llevando al colapso, como los otros dos, básicamente. Yo he escuchado todas estas teorías rebatidas por arquitectos que te explican que realmente sucedió como sucedió. Es decir, los edificios colapsaron por lo que colapsaron, que ya hemos hablado. Es muy fácil hablar, pero claro, y todo esto es opinable, pero yo pienso que en todo esto de las teorías conspirativas yo puedo inventarme cualquier cosa y lanzarla al aire y ahí se queda, sin ningún tipo de... pero puede hacer mucho daño. A ver, para mí estas teorías no tienen ningún sentido, sobre todo porque Estados Unidos es una nación muy orgullosa y eso fue una mácula a su sistema de defensa y de seguridad. Es como dejarlos en evidencia, realmente quedaron en evidencia por cómo habían permitido que eso sucediese y eso es una mácula al honor. No creo que en ningún caso permitiesen tal cosa. Y obviamente siempre va a haber habladurías, pero los datos de los arquitectos que yo he escuchado corroboran la versión original en todas sus formas. Entonces, no soy quien para hablar, pero bueno, yo creo que no, pasó como pasó y ya está. Bastante malo fue y creo que bastante malo es para todas las víctimas que sufrieron ese día, como para encima meter ideas de que fue su propio gobierno el que lo hizo o que fueron un chivo expiatorio. Yo creo que es un poco cruel, ¿no?, para la memoria de los caídos. Yo la verdad es que poco más que decir. O sea, a ver, reconozco que yo al principio tuve mis dudas, pero luego investigando descubrí que el queroseno, o sea, los hechos respaldaban la versión que daban los científicos, que el queroseno es altamente inflamable y que, y claro, precisamente esto es uno de los elementos que componen el combustible de los aviones. Entonces, tan pronto como eso empezó a arder, empezaron a alcanzarse temperaturas altísimas y las vigas de hierro pues se tuvieron ese calor tuvo un efecto pues parecido al del plástico. Esas barras de hierro se doblaron, esas enormes vigas de hierro se doblaron, se empezaron a achicarse hasta que al final no pudieron sostener la gran estructura que sostenían. Entonces yo creo que los hechos están ahí. Es cierto que siempre van a haber, en respecto a grandes sucesos o a grandes acontecimientos, siempre va a haber teorías conspiranoicas. En este caso yo creo que, a ver, nunca te podré decir a ciencia cierta y afirmar al 100% que no hay teoría conspiranoica por aquí, pero yo creo que estoy seguro en el que aquí los hechos respaldan, todas las pruebas respaldan los hechos que sucedieron. O sea, no creo que hubiera ninguna mano siniestra, salvo la de los terroristas, que explique lo que ha sucedido o lo que sucedió ese 11S de 2001. Más de 2 décadas después, donde una vez se alzaron las torres, ahora el viento murmura entre los árboles del memorial. Allí, los nombres grabados sobre el agua recuerdan que la vida puede ser frágil, pero también profundamente digna. El 11S no solo nos mostró el terror, sino también el coraje. Nos enseñó que el verdadero poder no está en los edificios más altos, sino en los lazos invisibles entre quienes se ayudan, en los bomberos que subieron sin mirar atrás, en quienes se abrazaron sin conocerse. Como un fénix de acero y concreto, la ciudad se levantó. No igual, pero más fuerte, porque la memoria no muere mientras se cuente, y hoy, al recordar, honramos a quienes se fueron, a los que decidieron seguir, caminando entre cenizas para que el futuro tuviera sentido. Y tras tanta charla, y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos las profundidades del desastre en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch, saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. Luego tenemos nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin, o podéis acceder
desde el chat de Twitch con el link. Luego tenéis el Instagram y el TikTok de Alma, que es alma_mínguez, el de Jaime, que es @jbarongrau, barón con B, y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Y ahora también en el Instagram del podcast Refugio del Aventurero. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. Buen viaje, aventureros. Muchas gracias una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y también muchas gracias a los grandes héroes que dieron su vida en aquel fatídico día y que sirvieron de inspiración para muchos otros.